En el día de hoy estaremos hablando sobre la geografía física de Colombia. En sesiones anteriores entonces ya habíamos hablado sobre la geografía física de los diferentes continentes que encontramos en la superficie terrestre. De ellos entonces hablábamos sobre la geografía física americana, europea, asiática, africana, de Oceanía y de la Antártida. Hoy entonces nos estaremos centrando sobre la geografía física de nuestro país. Para ello pues entonces es necesario primero entender que el relieve colombiano es el resultado de la evolución geológica, climática, biogeográficas del territorio a lo largo de millones de años. En la actualidad es atravesado por una gran cordillera, la cual vamos a estar hablando más adelante, pero entonces sí es necesario tener en cuenta que nuestro territorio y todo lo que encontramos allí dentro del aspecto físico es el resultado, ¿sí?, de varios cambios y transformaciones a lo largo de millones de años. Aquí en este momento nosotros entonces estamos visualizando en el mapa mundi la localización de nuestro país con referencia al resto del mundo. Entonces anteriormente nosotros habíamos dicho que estaba ubicado en el continente americano, que estaba específicamente en la región del sur, Suramérica. Aquí encontrábamos Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Entonces aquí encontramos nuestro territorio colombiano con respecto al resto del mundo, ubicado específicamente entonces al occidente, ¿no? Ya vamos a estar hablando. Ahí en este mismo mapa mundi estamos encontrando pues entonces también los océanos que pueden estar rodeando nuestro territorio, que sería el océano Atlántico y el océano Pacífico. Límites de Colombia. Entonces específicamente aquí primero estamos observando los puntos más extremos de nuestro territorio. Entonces encontramos al norte Punta Gallinas, encontramos entonces más aquí al occidente, encontramos a Cabo Manglares, encontramos aquí ya al sur San Antonio, y ya encontramos aquí más al oriente, vamos a encontrar entonces a San José. Estos serían puntos extremos, pero ya límites territoriales, entonces encontramos que estamos limitando con Venezuela, estamos limitando con Brasil, estamos limitando con Perú, con Ecuador, y ya estamos también nosotros limitando con el Océano Pacífico, Mar Caribe, si hablamos ya de los aspectos marítimos, pero también ya continental, ya sobre la superficie terrestre también encontramos a Panamá. Entonces, en cuanto a países que nos limitan, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Y ya compartimos aguas, ¿sí?, con el Océano Pacífico, Mar Caribe, Océano Atlántico, que estaríamos limitando. Estos son algunos, ¿no? Nosotros ya habíamos tenido la oportunidad al iniciar nuestro año escolar de hacer algunas referencias sobre los límites también marítimos de Colombia. Tenemos aquí entonces ya como tal el relieve de Colombia de acuerdo a sus divisiones. Entonces encontramos que el relieve colombiano está dividido por sistemas montañosos, por valles interandinos, por llanuras y por un sistema periférico. El sistema montañoso entonces está compuesto por la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Recordando que estas tres cordilleras simplemente son unas ramificaciones, ¿sí?, de la gran cordillera que atraviesa la región de Sudamérica, que es la cordillera de los Andes.
Entonces allí encontramos este sistema montañoso en nuestro territorio. Valles interandinos entonces está compuesto ¿por qué? Por el valle del río del Cauca, valle del río Magdalena y valle del río Atrato, entre otros, que también ahorita más adelante lo estaremos identificando en el mapa. Llanuras, entonces encontramos llanura de la Orinoquía, Amazonía, llanura del Pacífico y llanura del Caribe. Sistemas periféricos compuestos también ya por la Serranía del Baudó, Serranía del Darién, Serranía de San Jacinto y Serranía de la Macarena, entre otras. Dentro de estos sistemas periféricos, quiero hablarles precisamente sobre la Serranía del Baudó, que algunos incluso la clasifican como una cordillera, una pequeña cordillera. Entonces desde la geografía podemos abordarla como serranía, pero también algunos geógrafos nos dicen que tiene algunas características también como cordillera. Recuerden que una sierra, ¿sí?, al igual que la serranía como tal, pues entonces tiene una forma específica, como forma de ¿qué? De sierra. Entonces ahí encontramos la Serranía del Baudó como una de las más importantes dentro de este sistema periférico. No quiere decir que las otras no, pero entonces es así por la característica que tiene, en que algunos geógrafos la clasifican como una cordillera. Esto en cuanto al relieve. Entonces recuerden, sistemas montañosos, valles interandinos, llanuras y un sistema periférico. ¿Por qué se le dice sistema periférico? Precisamente porque no está, ¿sí?, no hace parte precisamente, por ejemplo, de las cordilleras, sino que están aisladas. Están aisladas y en este caso, de esa manera, tienen sus propias características. En Colombia, el 70% de la población del país se encuentra asentada sobre las cordilleras de los Andes. Ya sabemos cuáles son las cordilleras de los Andes, ya lo habíamos repetido anteriormente, entonces sería ¿cuál? Cordillera occidental, central y oriental. Los sistemas montañosos del país representan apenas el 33% del territorio nacional. El resto está compuesto por valles y llanuras. Recuerden que los valles nosotros vamos a encontrar porque están, ¿sí?, están atravesando montañas. Entonces allí, por lo general y dentro de esas grandes características, entonces siempre vamos a encontrar grandes ríos que atraviesan esas montañas. Entonces, sistema montañoso colombiano hace parte de la cordillera de los Andes. Entonces aquí ya vamos a hablar específicamente de la cordillera occidental. Inicia en el nudo de los Pastos, recorre 1200 kilómetros cuadrados y tiene una extensión de 76.000 kilómetros cuadrados. Su máxima elevación está en los farallones de Cali, 4.280 metros sobre el nivel del mar. En el nudo de Paramillo, la cordillera se trifurca formando la serranía de Avivé, San Jerónimo y Ayapel, que terminan en la costa Caribe. Entonces simplemente aquí ya estamos viendo algunas de las imágenes donde se puede visualizar. Por acá se me pierde el cursor. Entonces parte de ese nudo de los Pastos, donde se puede visualizar entonces ese sistema montañoso. Aquí entonces ya focalizamos el sistema, en este caso la cordillera occidental, y aquí pues ya un poco más clara, ¿no? Cordillera occidental. Aquí como la estoy señalando. Sistema montañoso ya en cuanto a la cordillera central, entonces inicia en el nudo de los Pastos, recorre 1000 kilómetros cuadrados y tiene una extensión de 110.000 kilómetros cuadrados. Es la más corta, pero la más alta. Su máxima elevación es el Nevado del Huila,
con 5.750 metros sobre el nivel del mar. Esta cordillera termina en la serranía de San Lucas. Aquí en esas imágenes entonces ustedes están visualizando el nevado del Huila. Recuerden que los nevados en nuestro territorio también tienen gran importancia, por lo que representan como fuentes hídricas también. Sistema montañoso de la cordillera oriental, entonces inicia en el macizo colombiano, recorre 1.300 kilómetros cuadrados, su extensión es de 130.000 kilómetros cuadrados. Su mayor elevación es el Alto de Ritacuba en la Sierra Nevada del Cucuy, a 5.900, en este caso 5.493 metros sobre el nivel del mar. Apenas aquí entonces estamos ya observando algunas características generales de estas cordilleras, teniendo en cuenta pues que este relieve, ¿sí? O el relieve colombiano pues es muy variado, y pues esa conformación de valles, de llanuras y de sistemas montañosos pues hacen parte específica de las riquezas que tiene nuestro país. Ya aquí en este otro mapa entonces vamos a identificar literalmente aquellos sistemas montañosos, las sierras, serranías, esas geoformas que componen nuestro territorio. Recuerden que cuando hablamos de geoformas pues estamos hablando de todo aquello, ¿sí?, que hace parte de nuestro relieve, de las diferentes alturas o desniveles que puede tener nuestro territorio frente a la superficie terrestre. Entonces tenemos aquí la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí la vemos, llanura costera. Recuerden que es una llanura, es una superficie plana. Aquí encontramos en nuestro territorio llanuras o llanos. Tenemos entonces aquí, me perdió el cursor por acá, serranía del Darién, que es muy importante también porque comparte territorio también con Panamá, ¿no? Entonces es una importante entrada a nuestro país. La serranía del Baudó, entonces aquí yo les decía que es una pequeña, que es considerada como una pequeña cordillera por las características que tiene. Ya saben que una cordillera es un conjunto de montañas, ¿sí?, de larga extensión unidas entre sí. El Valle del Río del Cauca, ¿sí? Entonces recuerden, por ejemplo, si vamos a encontrar valles es porque está rodeado de montañas y es atravesada por un gran río. Por eso decimos Valle del Río Atrato, Valle del Río Cauca, etcétera. Y aquí decíamos que, por ejemplo, en la cordillera occidental y central, pues las vamos a encontrar desde el nudo de los Pastos. Pues desde allí vamos a encontrar pues que va a ser parte de esta cordillera de los Andes. Ya entonces, por ejemplo, los llanos orientales, ya aquí vemos literalmente que es una gran extensión de territorio con características que son planas, llanas, a diferencia de estas tres cordilleras. Ya sabemos que de acuerdo a los colores, asimismo nos están dando a conocer cuál es la altura y cuál es la inclinación que tiene un lugar, un territorio. Cordillera oriental, entonces ahí vemos el Valle del Río Magdalena, ¿sí? Entonces la cordillera central, la cordillera oriental, entre ellas entonces va a atravesar el río Magdalena, y por eso se le va a llamar Valle del Río Magdalena. Estas son algunas características generales. Continuamos ya entonces aquí con los sistemas periféricos. Entonces, además de las tres cordilleras en Colombia, existen
varios sistemas montañosos independientes, ubicados en diferentes lugares del territorio nacional. Estas formas del relieve no están conectadas a las cordilleras andinas, sobre todo se hacen presentes en las costas Caribe y Pacífica y en la región de los llanos. Entonces aquí ya identificamos en la serranía de la Macarena, se encuentra en el departamento del Meta, entre los ríos Ariari, Quejar, Guayavero y Duda. Aquí entonces una imagen que nos muestra una pequeña parte de la serranía de la Macarena. Se encuentra protegida bajo la categoría de Parque Nacional Natural. Territorios planos. Entonces, los territorios de relieve plano se dividen en llanura oriental y las llanuras costeras y los valles interandinos. Entonces, la llanura oriental está constituida por la Orinoquía y la llanura amazónica. Entonces, esta llanura oriental se caracteriza por la actividad ganadera a gran escala. Pues ahí tendríamos que mirar algunos aspectos que pueden afectar el suelo y que puede de una u otra manera disminuir la cantidad de actividad agrícola allí, porque los suelos poco a poco pues se estarán degradando, desgastando y no serán favorables para poder cultivar allí. Entonces, por lo general, esta llanura oriental, en este caso la Orinoquía, es dada más a la actividad que ganadera. La llanura amazónica, entonces se encuentra al suroriente, su baja densidad demográfica contrasta con la inmensidad de recursos que posee este entorno selvático. Entonces, a diferencia de la Orinoquía, allí no vamos a encontrar actividades ganaderas a gran escala y pues entonces está un poco más protegida, o por lo menos no tan explotada del hombre o del ser humano en cuanto a esta actividad de la ganadería, porque se enfrenta a otros problemas que están acabando con los diferentes ecosistemas. Los valles interandinos, entonces junto a los ríos que recorren el territorio andino se encuentran estas extensiones de planicie en donde se desarrollan diversas actividades económicas, en el Valle del Magdalena, del Cauca y del Atrato. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar que se van a prestar, ¿sí? Se van a prestar para diferentes actividades agrícolas. La riqueza que tiene como tal en sus ríos, en la pesca también va a permitir como medio de transporte, ¿sí? Van a ser usadas sus aguas y entonces vamos a encontrar cómo estos valles interandinos van a permitir pues la afluencia no solamente de diferentes especies, sino también del ser humano y sus actividades. El clima, entonces vamos a encontrar clima húmedo de selva, clima de sabana, clima desértico y estepa y clima de montaña. Estos serían los climas principales que tenemos en nuestro territorio colombiano. En cuanto al clima húmedo de selva, entonces lo vamos a encontrar en la costa pacífica, en el piedemonte de la cordillera oriental y occidental. El clima de sabana en los llanos orientales, en la sabana de Córdoba, en el Valle del Cauca y San Andrés y Providencia. Clima desértico y estepa en La Guajira, en Bichada, en Arauca, en el cañón de Chicamocha, Villa de Leyva. Estos son ejemplos que tenemos nosotros sobre el clima desértico y de estepa. Y clima de montaña, entonces la región andina principalmente. Todos estos entonces tienen sus propias características. Nosotros debemos entender que en algún momento nosotros hablábamos de biogeografía y cómo también los biomas pues vamos a encontrarlos
y van a ser determinados por cada clima. Y nosotros pues ya hemos encontrado y analizado diferentes biomas y que cada bioma también tiene su propia fauna y su propia flora, sus propias condiciones climáticas. Por eso aquí, si ustedes se dan cuenta en las características, hay algunas diferencias entre las temperaturas y el tipo de vegetación. Hidrografía, entonces nosotros vamos a encontrar 5 vertientes y en este caso vamos a encontrar la vertiente del Caribe. ¿Por qué se llama vertiente del Caribe? Recuerden, porque de acuerdo al nombre es allí donde van a dejar sus aguas. Entonces tenemos la vertiente del Caribe formada por las siguientes cuencas: la del sistema del río Magdalena, el río Cauca, la cuenca del río Atrato, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Guajira. Entonces ahí lo vemos. A ver si el curso por acá. Vertiente del Caribe porque sus aguas ¿a dónde van a llegar? Al Mar Caribe. Vertiente del Pacífico porque sus aguas ¿a dónde van a llegar? Al Océano Pacífico. Vertiente del Amazonas, entonces los diferentes ríos van a llegar ¿a dónde? A el Amazonas, y asimismo en la vertiente del Orinoco y del Catatumbo. Entonces van a estar allí muy relacionadas entre sí. Recuerden, 5 vertientes, grandes vertientes. Entonces, los ríos más importantes, tenemos aquí el río Magdalena, a ver si lo el cursor, tenemos el río Cauca, tenemos el río Putumayo, tenemos el río Amazonas, tenemos el Guaviare, tenemos el Orinoco, tenemos el Meta. Estos serían los que vemos ahí: el río San Jorge, Sinú, el Atrato, entre los ríos más importantes de nuestro territorio colombiano. Algo para resaltar es que nosotros contamos con el páramo de Sumapaz, que es uno de los páramos más grandes del mundo. Está situado en la provincia de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca, en la localidad 20 de Sumapaz. Este es muy importante en este momento. Sabemos que es una de las reservas más grandes de agua que tenemos nosotros en Colombia, incluso a nivel mundial. Tiene 106 lagunas y más de 1000 kilómetros de ríos y quebradas, donde habitan 260 especies de mamíferos. En sus cumbres reinan el silencio y como tal el frailejón. Entonces aquí tenemos una gran variedad, una gran biodiversidad. Tenemos esa gran riqueza que tiene nuestro páramo en cuanto a fuentes de agua, ríos que abastecen a diferentes poblaciones y también departamentos de nuestro país. Fauna y flora, entonces la flora y la fauna autóctonas de Colombia son tan variadas como la topografía. Entonces las características del territorio colombiano son propicios para alojar a los ecosistemas. Entonces, como ya les había dicho anteriormente, cada territorio, de acuerdo a sus características físicas o sus geoformas, también con sus condiciones climáticas, van a permitir que la fauna y la flora sea muy diversa en nuestro país. Entonces, entre los animales salvajes se encuentran los más grandes mamíferos de América del Sur, tales como el jaguar, el puma, el tapir, el pecarí, el oso hormiguero, el perezoso, el armadillo. Bueno, ahí podríamos seguir nombrando algunos otros, pero sí es necesario destacar la gran diversidad que tenemos nosotros en nuestra fauna y flora.